Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta octava edición del concurso de tesis en 3 minutos que organizan las universidades de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Es un concurso que sigue el formato ideado por la Universidad de Queensland en Australia y que en la actualidad está implementado en muchas universidades del mundo, en muchas españolas, en muchas europeas y en muchos de los otros continentes. El objetivo, ya lo conocéis, es plantear a las y los estudiantes de doctorado el reto de explicar su trabajo de investigación mediante un lenguaje sencillo e inteligible para el gran público durante un tiempo limitado de 3 minutos. El concurso tiene 2 fases, como también ya conocéis. En la primera fase se realiza en cada una de las universidades participantes, en este caso en la de Alcalá, y lo que se trata es de seleccionar un candidato por cada una de las 5 ramas de conocimiento. De manera que de aquí tiene que salir un candidato que nos representará a Alcalá en la segunda fase. La segunda fase, que tendrá lugar el 14 de junio en la Universidad Complutense, todavía no tenemos la hora, será en la Facultad de Medicina, pero no tenemos la hora fijada todavía. Pues ahí participan 5 estudiantes de cada universidad, uno por cada rama de conocimiento, y en esta segunda fase se concederán premios de 500 euros a los ganadores de cada rama y de 100 euros al resto de los participantes. Las normas, pues las y los participantes dispondrán de 3 minutos para presentar su tema de investigación, objetivos, problemas, soluciones planteadas, y durante esta presentación solo se puede utilizar un elemento de apoyo, que es una diapositiva estática. No está permitida la interacción con el público, pero sí que las preguntas retóricas se consideran que no son interacción con el público, es decir, que si se lanza una pregunta al aire, pues no se considera interacción. Y no hay atril, por lo tanto ya sabéis que no se puede participar desde el atril. O bien quietos o bien en movimiento tenéis que estar justamente en esta parte del escenario durante esos 3 minutos. Las y los concursantes que superen este tiempo, los 3 minutos, quedan automáticamente descalificados. El jurado está compuesto por Juan Ramón Velasco Pérez, catedrático de la Universidad de Ingeniería Telemática, Esperanza Vitón, directora de la Escuela de Posgrado, y Ana Cestero Mencera, catedrática de la Universidad de Lingüística General. Y los criterios que van a considerar son, por una parte, la comprensión y contenido, la claridad, la coherencia, la pertinencia de los objetivos que estáis planteando, los resultados, el lenguaje que utilizáis y, por otra parte, el compromiso y la comunicación, el interés que creéis por el tema, el entusiasmo que transmitáis, la capacidad de mantener la atención del público y la confianza, claridad de vuestro discurso. En total, hoy os presentáis 20 doctorandas y doctorandos, 6 en la rama de ciencias, 5 en las de ciencias de la salud, 4 en ciencias sociales y jurídicas, 3 en artes y humanidades y 2 en ingeniería y arquitectura. Antes de contaros un poco cómo se va a desarrollar, quería hacer un llamamiento. Próximamente tenemos este mismo concurso en inglés y quería animaros a que participéis en el mismo, ¿de acuerdo? En este caso no se denomina tesis en 3 minutos, se llama EUGLOB 3-Minute PhD Pitch, ¿de acuerdo? Que viene a ser lo mismo. Y en ese caso saldrán elegidos los 2 ganadores de nuestra parte, de la primera fase, que será en Alcalá. Bueno, será en Alcalá y en otras 8 universidades de la alianza EUGLOB, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 ganadores nos representarán, tendrán que ir a Oporto en el mes de septiembre y competirán con los otros 2 ganadores del resto de universidades. Está previsto durante ese tiempo, son 3 días en Oporto, no son 3 días de concurso, pero están previstas tanto actividades formativas como de ocio para que convivan esos 18 participantes. Y, evidentemente, los costes de viajes y de mantenimiento corren a cargo de la Alianza de Universidades, de EUGLOB. Y, en ese caso, también, si resultase ganador uno de los concursantes de nuestra universidad, el premio sería de 1.000 euros.
El plazo para inscribirse finaliza mañana, lo cual, en fin, vais un poco justos de tiempo, pero en cualquier caso, si tuvieseis problemas, pues podéis contactar con Irene, con la subdirectora de la escuela, para ver si puede haber algún ajuste en esas inscripciones. Y desde aquí pues os animo a que os apuntéis. Volviendo a lo que nos ocupaba, que es la sesión de hoy, la intervención se va a realizar por ramas de conocimiento, siguiendo el sorteo que se realizó previamente y que tenéis puesto en la puerta de esta sala. Comenzaremos con Ingeniería y Arquitectura, seguido por Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y, finalmente, Artes y Humanidades. Y en el sorteo también se decidió por qué letra se va a empezar. Entonces, ese es el orden de las ramas y dentro de cada rama se va a empezar por los apellidos que comienzan con J. El desarrollo será: nombraré al participante y, una vez que esté en el estrado, debería verificar que su diapositiva está en pantalla. En cuanto vea eso, pues simplemente me da una señal. Yo voy a estar sentado justamente ahí, al lado de ese atril. Me hace una señal y comenzamos el tiempo. Tenéis el cronómetro, lo tenéis ahí. Va un poco rápido, pero no os pongáis nerviosos porque en realidad está contando décimas de segundos, no segundos. Entonces, no os pongáis nerviosos con el cronómetro. En cualquier caso, cuando queden 30 segundos, el cronómetro cambia de color y las letras pasan a ser rojas. Y si llegáis a los 3 minutos, cosa grave, pues entonces ya empieza a parpadear y dice que habéis quedado fuera. Bien. Pues simplemente esas son las instrucciones y vamos a dar inicio. Bueno, tenéis el micrófono que vamos a dejar encendido, de manera que cuando subáis al estrado, pues cogéis el micrófono y ya os he dicho, verificáis la diapositiva que es la vuestra y comenzamos con el tiempo. Bien, pues iniciamos con la rama de Ingeniería y Arquitectura y, en primer lugar, Nikolai Surupov. ¿Se oye? Vale, ya. Vale. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez sobre el futuro? Y más concretamente, ¿quién no se ha imaginado cómo serán las ciudades del futuro? Esto es una pregunta muy importante, no solo porque las ciudades pues, tienen una serie de impactos ambientales, económicos, sino por detalles tan relevantes como que actualmente en países como España más del 80% de la población vive en ciudades. Y es debido a esto, a esta importancia de las ciudades, que hay un gran esfuerzo por su gestión, su mantenimiento y, muy concretamente, la planificación de cómo van a evolucionar hacia el futuro. Esta tarea de planificación es bastante complicada e involucra no solo a políticos y a científicos, sino también a la ciudadanía en general. Y, lamentablemente, pues, la participación es limitada. Y es aquí donde yo y mi equipo queremos aportar nuestro granito de arena. Generalmente, estos ejercicios de planificación conllevan el uso de una serie de herramientas, entre ellas están los escenarios futuros, que son una visión es la exploración de diferentes visiones de cómo podrían llegar a ser esas ciudades. Nosotros, estos escenarios futuros, su trabajo y ideación es bastante complicado, requiere de un conocimiento bastante concreto, un perfil académico. Y para sortear estas barreras, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una aplicación web que ahora mismo todo el mundo puede acceder, que simplifica todo este proceso, ¿no?, de utilizar los escenarios, etcétera, y utiliza un modelo de simulación que lo que en última instancia permite es visualizar cómo se van a ver esas visiones futuras de las ciudades en forma de una serie de mapas de uso del suelo y de transporte. Queremos ir un paso más allá, que
que consistiría en transformar estos mapas de uso del suelo y transporte en una serie de entornos de realidad virtual que permitan una comunicación pues, más fluida, más realista de cómo serían esas visiones futuras. Y bueno, este sería, digamos, el scope. Y pues yo, si os interesa y os parece un tema relevante, os animo a que indaguéis más en este camino, ya que ahora mismo se están tomando muchas decisiones que van a tener un impacto importante en el futuro de nuestras ciudades y vosotros tenéis el poder de tomar acción. Bien. A continuación, Elena Aragoneses. Buenas tardes. Cada año en el mundo, más de 4 millones de kilómetros cuadrados de bosque se queman. Esto es aproximadamente la superficie de India y Pakistán juntos. Una barbaridad. Casi 300 personas mueren a causa directa del fuego y casi 400.000 personas mueren por respirar los humos tóxicos de los incendios forestales. Todo esto sin tener en cuenta, además, los costes económicos asociados a los incendios forestales. Cada año en el mundo, 4.000 millones de euros. ¡Wow! Imaginemos esto. Los bosques son como las arterias de nuestro planeta. Si los bosques se incendian, ponen en riesgo la salud de las personas y del ecosistema. Mi nombre es Elena Aragoneses y mi tesis doctoral tiene el objetivo de ayudar a prevenir y reducir el riesgo por incendios forestales en Europa. Y para ello tratamos de responder a 3 preguntas. ¿Qué bosques se queman? ¿Dónde está lo que se quema? ¿Y cómo se quema? Muy bien, tener esta información estaría genial, pero hay un pequeñísimo problema y es que es físicamente imposible recorrer todos los rincones del continente para saber cuál es el estado de los bosques, sobre todo porque estos cambian muy rápidamente. La solución que proponemos es utilizar los datos de los satélites que orbitan la Tierra y más concretamente la tecnología LIDAR, que nos permite observar la estructura 3D de los bosques de forma remota, es decir, sin necesidad de ir al campo. Los sensores LIDAR lanzan un pulso de energía que choca contra las superficies terrestres, en nuestro caso, los bosques. En función de cuánto tiempo tarde esta energía en volver al sensor, nosotros podemos medir distancias y con esto podemos medir las propiedades de los bosques que los hacen más susceptibles a incendios. Con esto hemos obtenido mapas de dónde están y cuáles son las propiedades de los combustibles forestales que pueden arder en Europa. Por ejemplo, hemos obtenido mapas de la altura de los árboles, la densidad de los bosques o la cantidad de carga de combustible quemable. Y bueno, ¿por qué es esto importante? Conocer dónde están y cuáles son las características de los combustibles forestales es clave para anticiparnos al riesgo por incendios. Las perspectivas actuales de cambio climático indican que los incendios forestales van a ser cada vez más frecuentes e intensos. Mi tesis doctoral trata de ayudar a solucionar este problema generando la información necesaria que ayude a la toma de decisiones en materia de prevención de incendios forestales, para así ayudar tanto a la sociedad, ayudando a salvar vidas, reduciendo costes económicos, protegiendo al medio ambiente, como a la comunidad científica, demostrando las aplicaciones de la nueva tecnología LIDAR a favor del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Pues a continuación cambiamos de rama de conocimiento y pasamos a ciencias sociales y jurídicas. En primer lugar, interviene Mario Hernández. Vale. Bueno, actualmente todos los profesores buscamos la mejora de desarrollar las habilidades de los alumnos. En particular, mi tesis lo que busca es mejorar la conciencia fonológica, en particular el desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Para ello, ¿cómo lo pienso hacer? En primer lugar, tengo que basarme en el marco legal. Marco legal, concretamente el decreto 1650, que regula las necesidades de educación infantil, y la orden 676/2022, que gestiona la educación primaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de que empieza en educación infantil y educación primaria. Mi objetivo principal, como acabo de decir, es simplemente estudiar la aplicación
las aplicaciones informáticas para poder mejorar la cognición fonológica. Y el objetivo secundario, hacerlo para que, vamos, que los niños simplemente vean el inglés como algo más placentero, que no les suponga un reto en sí mismo. A ver, un reto, pero no algo imposible de conseguir. Contribuciones educativas, que son las mejoras, o qué es lo que pretendo, que se mejore en un 30% el desarrollo de las capacidades de lectoescritura. Estamos hablando de colegios bilingües, el futuro, el inglés. Luego, que sea algo más divertido y sobre todo que podamos monitorizarlo, cómo evolucionan. Eso es lo importante. ¿Cómo o por qué decidí hacer esto? Por varios motivos. El primero, basándome en los conocimientos de Chomsky y también de Moreira Choez. ¿Por qué? Primero, por la capacidad de hablar de Chomsky y segundo, por el importantísimo papel de la interacción. Sin interacción es muy difícil aprender inglés. ¿Se puede? Sí, pero es complicado. Por otra parte, también me baso en 2 trabajos de Hernández. Este autor desarrolló también una especie de entrenamiento previo de la fonética, de cómo trabajar la fonética con niños pequeños. No es la primera vez que se trabaja. Y en su segundo trabajo lo llevó un paso más allá, la lectoescritura. Pero se quedó un poco corto, porque hablaba de palabras en general, pero no de sonidos, que es la clave para entender esto. Mi objetivo, trabajar los sonidos, el inicio, lo primero. Y luego, principalmente he elegido 3 coles, 2 bilingües y 1 no bilingüe. Dificultades que me he enfrentado: la gestión administrativa, los padres, personas que tengo que convencerles. A veces se piensan que yo me cargo a los niños, no es verdad. Simplemente voy a trabajar con ellos. Y principalmente mi idea es coger 300 más o menos muestras de audio, otro de los grandes problemas, y sobre todo solicitar y sobre todo intentar hacer que el inglés sea más divertido para ellos. Hasta la fecha, más o menos lo voy consiguiendo, los resultados son prósperos, pero todavía me queda mucho camino. Y sobre todo, también enfrentarme a todos los niños, que también de por sí ya es un reto. Muchas gracias. Hola. Según datos ofrecidos por el año 2023 por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cerca de 250 millones de personas en todo el mundo viven en condiciones de extrema injusticia y además carecen de un marco protectorio de sus derechos más fundamentales. Buenas tardes, mi nombre es Wilbemis Jerez Rivero y en estos breves minutos tengo el gran reto de presentarles aquellos hallazgos más significativos de mi tesis doctoral, que nace bajo el título de El acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables, especial referencia al caso de las personas con condiciones de salud altamente estigmatizadas. Debemos indicarle que el objetivo general de nuestra investigación no es otro que realizar un estudio sobre la situación que experimentan estos grupos y referidos colectivos vulnerables a fin de determinar si realmente, tras la contrastación de los diferentes objetivos específicos, preguntas de investigación, además de hipótesis y una metodología de estilo cualitativo, pues determinar cuáles van a ser las barreras que enfrentan estos colectivos y cuáles van a ser los mecanismos para paliar estas barreras. Miren, tras estas ideas previas seguramente se estarán preguntando ¿por qué la elección de este tema de investigación? ¿Por qué centrarnos en las personas con condiciones de salud altamente estigmatizadas? ¿Por qué y para qué pretendemos realizarla? ¿Y qué aporte pretendemos realizar con nuestra investigación? Así pues, queremos dejar esclarecido desde el inicio que pese a que la protección de que las personas y grupos vulnerables constituye uno de los tópicos más arduamente debatidos en las últimas 2 décadas, cuando nosotros delimitábamos el objeto de nuestra investigación, advertíamos que una de las mayores limitaciones que presentaban estos grupos vulnerables eran precisamente pues que cuando intentaban acceder a los sistemas de justicia encontraban barreras enraizadas que le limitaban la efectividad de referido derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, sabemos que existe un conjunto de grupos y personas vulnerables, dígase por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, pero nosotros decidimos centrarnos en las personas con condiciones de salud altamente estigmatizadas, a las cuales hemos denominado como pecosas. Y bueno, ¿quiénes son las pecosas? Las pecosas van a ser aquellas personas con condiciones invisibles que una vez reveladas pueden generarse situaciones de exclusión y discriminación. Pensemos por ejemplo en una persona con VIH, una persona con sífilis, una persona esquizofrénica, entre otros datos. ¿Por qué y para qué? Me permito dilucidarlo de una única manera. Pues cuando nosotros realizábamos y dilucidábamos el marco teórico, advertíamos que hasta la fecha pues no existe una literatura científica, tanto normativa como literaria, que aborde las diferentes barreras que enfrentan las personas y grupos vulnerables, y precisamente el valor agregado que tiene nuestra tesis es determinar
cuáles van a ser esas barreras que enfrentan las PECOSAS, cómo podemos paliar esas barreras que enfrentan las PECOSAS y cómo se puede actuar desde los diferentes órganos nacionales e internacionales para eliminar estos obstáculos procesales y arquitectónicos. Muchas gracias. Sí. Mira que funciona. Vale. Bien. Andrea Pana. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Si me lo permiten, quiero invitarles a un viaje que no les dejará indiferentes. Pero, ¿sabemos dónde queremos ir? ¿Y qué queremos hacer al llegar? Quizás, antes de definir nuestro destino, debamos detenernos a analizar dónde estamos, porque solamente comprendiendo el contexto del que partimos podremos trazar mejor nuestra hoja de ruta. ¿Comenzamos? Soy Andrea Gabriela Pana y estudio las encrucijadas socioculturales y educativas del sexismo en docentes de formación, es decir, futuros y futuras profesionales de la enseñanza. Este trabajo surge de investigaciones previas donde se analizó en población joven el impacto de los estereotipos de género, del sexismo, de los mitos de amor romántico e incluso de las distorsiones que se tienen sobre las creencias contra la violencia a las mujeres, pero también el cibercortejo en las redes sociales. Todo ello nos llevó a establecer una serie de hipótesis o punto de partida. En primer lugar, la perpetuación o la persistencia del sexismo benévolo, mucho más sutil y, por tanto, más difícil de detectar y menos rechazado socialmente. En segundo lugar, el importante papel del profesorado como agente de socialización clave, especialmente en el mantenimiento de actitudes sexistas. Y, en tercer lugar, la relación existente entre el fenómeno sexista y la justificación de la violencia contra las mujeres. Todo ello me ha llevado a trabajar desde dos objetivos. En primer lugar, analizar en docentes en formación la relación entre el sexismo y los estratos socioculturales que lo generan, entendiendo el papel predictor del sexismo en la justificación de la violencia contra las mujeres. Y, en un segundo objetivo, diseñar y validar psicométricamente una serie de instrumentos que nos permitan detectar creencias sexistas en el futuro profesorado. Como pueden apreciar, son una serie de instrumentos que nos va a permitir conocer cuáles son esas creencias, tanto en docentes procedentes de España como de América Latina. Todo ello nos lleva a analizar más que el sexismo en educación, nos lleva a brindar a la comunidad académica, investigadora y educativa una serie de instrumentos que permitan seguir desarticulando creencias sexistas y, por supuesto, mejorando las políticas públicas, volviéndolas más equitativas e inclusivas. Porque creemos firmemente que esta generación de conocimiento brindará un enorme valor a la educación. Bien, ¿recuerdan el viaje que comenzamos al principio? Ya estamos en él. Ya hemos establecido nuestro punto de partida, nuestro contexto. Estamos en el viaje hacia la transformación, hacia el cambio. Un cambio donde la educación y la igualdad deben ir de la mano. Donde la educación actúa como motor de cambio. Porque, como dijo Franklin, educar en igualdad y educar en el respeto es educar contra la violencia. Muchas gracias. Lorena Chihuerto. ¿Quién no ha visto a un adolescente de manera constante haciendo scroll, metido en la aplicación de TikTok? Bien, bajo este planteamiento y ante la falta de regulación de la Ley de Comunicación Audiovisual y el que la Ley de Educación actual quiere fomentar la alfabetización mediática, nace mi proyecto de tesis, Autorregulación en redes sociales, estudios sobre creación, consumo y supervisión de contenidos en TikTok en alumnado de secundaria. Mi nombre es Lorena Chihuerto y lo que pretendo es proporcionar herramientas de regulación de contenidos digitales a menores en redes sociales y fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico entre el alumnado. ¿Cómo lo voy a hacer? Teniendo en cuenta tres puntos teóricos muy importantes. Uno, el desarrollo cognitivo, basándonos en las teorías constructivistas de Piaget y Vygotsky, como base de constructo social.
Teniendo en cuenta también la importancia de la alfabetización mediática dentro de las aulas, pero también en los hogares españoles, para fomentar una correcta comunicación educativa y familiar. Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta la autorregulación de los propios creadores audiovisuales, en los que es muy importante mantener los valores y el pensamiento crítico a la hora de realizar contenidos hacia los menores. ¿Cómo lo voy a hacer? En 3 fases. Primero, con talleres de creación de contenidos en las propias aulas con alumnos de secundaria, utilizando la red social TikTok como una herramienta educativa, adaptándolo, evidentemente, a los contenidos curriculares. También vamos a hacer mesas de debates con las familias y, posteriormente, con los profesionales relacionados con la educación, psicólogos, psicopedagogos, educación, todo el conglomerado de profesionales alrededor del alumnado de secundaria. ¿Qué pretendo con esto? Fomentar de una manera crítica la educación para que esos niños aprendan a utilizar las redes sociales de una manera constructiva, de tal manera que les podamos guiar desde el entorno familiar y el educativo para que los contenidos, tanto creados como consumidos, tengan un valor social. Igual que no prohibimos vender coches, sino que lo que hacemos es ir a la autoescuela, aprender a conducir y entender que no es correcto, aunque podamos, ir a 200 kilómetros por hora, tampoco es correcto prohibir las redes sociales, sino enseñar a los alumnos a usarla de forma crítica como fomento social. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente rama de conocimiento, a ciencias, y en primer lugar interviene Diego Jaraba. Buenas tardes, soy Diego Jaraba y mi tesis se titula Preparación de bioplásticos basados en aminoácidos y CO2. En las últimas décadas ha habido un gran auge de los plásticos debido a que estos cumplen numerosas funciones dentro de nuestra sociedad por un bajo coste. Sin embargo, esto degenera en 2 graves problemas para el medio ambiente. El primero de ellos es la dependencia de fuentes fósiles o no renovables, ya que actualmente la mayoría de los plásticos derivan de compuestos del petróleo. Por lo tanto, eso no sería renovable ni natural. Y el segundo problema es que estos, la mayoría, no son biodegradables y por lo tanto no son asumibles por el medio, generando problemas de contaminación, como por ejemplo los microplásticos en los océanos. Una posible solución es la generación de los llamados bioplásticos, los cuales tienen fuentes renovables y naturales y además son biodegradables y por lo tanto asumibles por el medio ambiente. Dentro de los bioplásticos más buscados, uno de ellos son los biopolicarbonatos. Actualmente los policarbonatos son plásticos muy usados debido a sus grandes propiedades, ya que son plásticos duros, resistentes, transparentes y además aislantes térmicos y eléctricos. Lo que genera que se usen en diferentes aplicaciones, por ejemplo, en arquitectura, en la automoción o en la electrónica. En esta tesis se propone el uso de aminoácidos como fuente natural renovable, ya que estos aminoácidos son los bloques o las unidades estructurales que conforman las proteínas en los seres vivos. Los seres vivos forman estos aminoácidos y, por lo tanto, son una excelente fuente natural de la que podemos coger para formar estos polímeros. Mediante una metodología propia y que se ha desarrollado en esta tesis, se puede transformar estos aminoácidos para generar las unidades estructurales que conforman estos plásticos. Además, esta transformación provoca que podamos insertar CO2 dentro de estos plásticos. El CO2, o dióxido de carbono, como ya sabéis, es uno de los principales gases de efecto invernadero que se ha ido emitiendo masivamente en el último siglo. Por ello, mediante el uso de este CO2, nosotros podemos retirar parte de este CO2 que está haciendo tanto daño al medio ambiente, generando el calentamiento global, y además darle un uso útil en la sociedad al utilizarlo dentro de estos plásticos. En conclusión, en esta tesis lo que se ha ido produciendo es una metodología en la cual se generan estos biopolicarbonatos, los cuales tienen fuentes naturales, como son los aminoácidos, además de reutilizar parte de dióxido de carbono, el cual supone un gran avance en la lucha frente al cambio climático. Muchas gracias.
Asier Medel. Hola, buenos días. Soy Asier Medel. A continuación voy a intentar explicaros de qué va mi tesis. Durante las últimas décadas, la ciencia y la tecnología ha tenido grandes avances en la ciencia de los materiales. Concretamente, tienen importancia los materiales inteligentes, que son materiales que son capaces de cambiar una o varias propiedades estructurales en función de un estímulo externo. Aquí en especial nos centramos en una de las que más importancia tienen, que son los materiales piezoeléctricos. Dentro de estos están el efecto piezoeléctrico directo, en el cual el material es capaz de acumular una determinada carga eléctrica o voltaje en respuesta a un esfuerzo mecánico externo. También existe el efecto piezoeléctrico inverso, en el que el material es capaz de generar o de obtener una tensión eléctrica o una información con un campo. Dentro de estos materiales piezoeléctricos, los más importantes actualmente son las cerámicas inorgánicas. Sin embargo, tienen un gran inconveniente, que es que son poco manipulables y son rígidas y no sirven para los dispositivos inteligentes que se quieren hacer en la actualidad. Por ello, han tenido importancia los polímeros orgánicos o materiales piezoeléctricos orgánicos, que pese a que tienen una baja constante piezoeléctrica, sí que son flexibles, son manipulables. En esta tesis se busca aunar ambos materiales para generar un material compuesto híbrido que busque el beneficio de ambos, es decir, tener la elevada constante piezoeléctrica con las facilidades y la flexibilidad, el bajo coste de los polímeros orgánicos. Es decir, el objetivo principal es realizar un material compuesto híbrido que conste de los dos materiales. En el laboratorio generamos tanto la matriz polimérica, que es el polímero, puede ser comercial o basado en el laboratorio con catalizadores de aluminio mediante reacciones de apertura de anillo. También tenemos la cerámica, que es sintetizada mediante mecanosíntesis, mediante unas reacciones, y ambas necesitan que los dipolos estén orientados en la matriz polimérica por un procesado a nivel de disolvente y en la cerámica al modificarlo al modificarlo y los dipolos se orientan. Vale, perdón. En la imagen podéis ver el material compuesto híbrido que hemos desarrollado en el laboratorio, en el cual ha sido mediante el uso de la sonicación, es decir, del ultrasonido. Y mediante typecasting se alinea para que la cerámica esté dispersa en la matriz polimérica. Como conclusiones, es que hemos tenido compuestos organometálicos en la mecanosíntesis y que hemos conseguido dispersarlo perfectamente el material. Lo siento porque me he pasado y... Vale. Bueno, lamentablemente, Asier, te has pasado unos segundos, con lo cual quedas descalificado. Y pasamos a David Rincón. Espera, ¿qué pasa? Sí, creo que sí. Cuando me digas. Buenas tardes. ¿Os acordáis del COVID y de esas pruebas del palito por la nariz? Qué mal rato nos hacían pasar, ¿eh? Pero para mí lo peor al final no era que te metieran el palito, el hisopo por la nariz. Para mí lo peor eran los 15 minutos que tardaba en salir el antígenos. Pero cuando hacía una PCR, esperar 24 horas, eso era infernal. Y encima, para mí, es que siempre salía positivo. Pero bueno. Mi nombre es David Rincón Montón. Junto con mi grupo de investigación y en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el INDEA Nanociencia, se quiere reducir los tiempos de espera a minutos. Para ello se van a diseñar nanopartículas magnéticas dendronizadas, capaces de detectar biomarcadores de enfermedades en sangre. Para entender esto vamos a ir paso a paso. En primer lugar, queremos detectar biomarcadores. ¿Y qué son?
Son proteínas específicas relacionadas con la enfermedad a detectar. Se encuentran en mayor concentración en la sangre cuando tenemos esta enfermedad. Por otro lado tenemos las nanopartículas. Son esferas de hierro y cobalto con propiedades magnéticas. Estas propiedades magnéticas somos capaces de medirlas en tan solo 30 segundos. Y la ventaja es que el magnetismo depende de lo que tenga la superficie de la nanopartícula. Por ello, lo que se busca es que el biomarcador se acople a la superficie de la nanopartícula, se modifique el magnetismo y de esta forma, con respecto a la nanopartícula sin biomarcador, observar una diferencia. Para hacer este anclaje necesitamos a mis queridos dendrímeros y anticuerpos. Los dendrímeros, macromoléculas multivalentes y ramificadas. Lo que nos van a permitir es que una de las ramas se ancla a la superficie de la nanopartícula. Las demás ramas del dendrímero se utilizan para colocar sobre ellas el anticuerpo. El anticuerpo es la media naranja de nuestro biomarcador y encima son celosos, solo se unen entre ellos. No son como las parejas de las series turcas que se ven ahora. Así, el anticuerpo, cuando está en presencia de un marcador, tiende a unirse y de esta forma se generan como un único puzzle de dos piezas, no se une otra cosa. Además, los dendrímeros van a evitar que el sistema colapse, porque todas las proteínas en la sangre tienden a generar una corona alrededor de nuestra nanopartícula que impide esta interacción. En cambio, con nuestros anticuerpos facilitamos esa unión biomarcador-anticuerpo, logrando un método de detección para casi cualquier enfermedad con los sistemas adecuados. Así que sí, se puede detectar cualquier enfermedad en menos de un minuto. Y encima, con nanopartículas magnéticas dendronizadas, estaríamos reduciendo los tiempos de espera de 24 horas a minuto, lo cual significa ahorrarnos muchos tiempos de angustia, aunque para mí el resultado final siempre seguiría siendo positivo y otros 10 días más confinado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Rodríguez y quiero empezar con una pequeña reflexión. Creo que pocas veces nos preguntamos realmente de dónde sale el agua del grifo y a dónde va cuando tiramos de la cadena o ponemos una lavadora o nos duchamos. Lo cierto es que el agua es un bien muy escaso, cada vez más. La mayor parte del agua del planeta se encuentra en forma de agua salada en el mar o de hielo en los casquetes polares. Y el poco agua que queda disponible cada vez también es más limitado y está más contaminado. Esto ya lo sufrimos aquí, pero si pensamos en otras partes del mundo hay que recordar que hay millones de personas que no tienen a diario acceso ni al agua potable ni a un sistema de saneamiento adecuado. Tal es así que dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas existe uno en exclusiva para el acceso al agua. Pues bien, la ciencia lleva décadas intentando mitigar este problema, por ejemplo, utilizando la tecnología de membranas, que es una tecnología muy madura, que consiste en el uso de membranas poliméricas, es decir, membranas de plástico, para tratar agua contaminada o el agua salada y producir agua potable o agua limpia. Pero como cualquier proceso tecnológico, esto tiene su cara B. Es que estas membranas tienen una vida útil determinada y cuando ésta llega a su fin, no solo tenemos que adquirir membranas nuevas, con lo que esto conlleva de gasto económico, consumo de materias primas, recursos y emisiones contaminantes, sino que se produce una cantidad importante de residuos que van directamente a vertedero o, en el mejor de los casos, son incineradas. Esto es debido a que estas membranas están compuestas por una amalgama de plásticos que hacen muy complejo su reciclaje. Además, esto choca frontalmente con los principios de la economía circular y con la propia legislación de la Unión Europea en materia de residuos y de plásticos. Pues bien, yo para mi tesis me pregunto, ¿podemos entonces, de lo que ahora es un residuo, generar un nuevo recurso? Pues lo cierto es que sí, se puede. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un reciclaje indirecto, que consiste en coger estas membranas que originalmente trataron agua de mar o agua salobre y las sometemos a una transformación química y a una modificación mecánica, generando otra membrana distinta para, en este caso, tratar aguas residuales urbanas, que no es poca cosa tampoco. Pues bien, la siguiente pregunta es, ¿y funciona? Pues funciona, y funciona muy bien. Lo hace tan bien que funciona igual o mejor que membranas comerciales nuevas con las que las hemos comparado. Pero es que no es solo eso. Además,
Debido al tratamiento a la que las hemos sometido para su reciclaje, hemos conseguido que tengan propiedades antiensuciamiento. Es decir, no solo hemos conseguido pasar de un residuo a un nuevo recurso para un nuevo proceso de tratamiento de agua, sino que hemos alargado la vida útil de esta membrana. Y con esto hemos querido poner nuestro pequeñito grano de arena a la gran tarea de hacer el acceso al agua más fácil, de forma más sostenible. Muchas gracias. Darío Sansegundo. Hola. Buenos días. Imagino que a estas alturas del siglo XXI todo el mundo ya ha oído hablar de cambio climático y calentamiento global. Una de las principales consecuencias que estos efectos tienen sobre la humanidad es el efecto que tienen sobre las plagas, concretamente sobre las plagas de insectos que afectan a nuestros cultivos. Yo soy Darío y mi tesis doctoral consiste en intentar estudiar qué mecanismos fisiológicos son los que están detrás de estas respuestas de muchos de los insectos plaga al cambio climático. Para ello, partimos de que los insectos son ectotermos, es decir, son animales que son incapaces de regular su temperatura corporal como hacemos nosotros. Por ello, los procesos biológicos que ellos tienen, las enzimas, las proteínas y todas las moléculas implicadas, directamente se ven afectadas por la temperatura ambiente que experimentan. Esto hace que su respuesta al calentamiento ambiental sea mucho más directa que en otros organismos. A lo largo de muchas décadas, los laboratorios de gestión de plagas han estudiado en condiciones controladas cómo la fisiología, es decir, distintas tasas biológicas como la reproducción, el desarrollo, el crecimiento poblacional, etcétera, han ido cambiando a lo largo de distintos gradientes de temperatura en condiciones controladas. Pues bien, lo que hacemos nosotros en nuestra tesis doctoral es recopilar todos estos datos publicados en la literatura, que abundan bastante, y ver cómo los podemos integrar de forma matemática para elaborar herramientas de predicción útiles para la gestión de plagas. Para ello lo que hacemos es una serie de modelos como estas curvas que vemos aquí, en los que se mide la tasa de desarrollo de distintos organismos, que normalmente crece progresivamente con la temperatura y luego cae de forma abrupta. Esta tasa de desarrollo lo que viene a reflejar es el ritmo al que un organismo avanza por su ciclo de vida, es decir, el ritmo al que pasa a cada temperatura, de fase de huevo a fase de larva, de fase de larva a fase de pupa, etcétera, ¿no? Pues bien, si nosotros hemos conseguido ajustar todas estas curvas y esto tiene muchas implicaciones. La principal de ellas, imaginemos que tenemos un huerto de brócoli, como el que se pone aquí en la diapositiva, y vemos que han aparecido en un momento del año unos huevos de una especie que sospechamos que nos va a hacer daño, ¿no? Si nosotros tenemos esa curva, podemos medir la temperatura que va experimentando esos huevos en las hojas de nuestro campo de cultivo cada día y saber cuánto ha avanzado en su desarrollo cada día con la temperatura que vamos experimentando. Así podremos obtener, dentro de un tiempo, sabremos exactamente cuándo está a punto de eclosionar esos huevos y cuándo van a emerger las orugas que se comen nuestro cultivo. ¿Cuál es la principal implicación de esto? Que vamos a poder aplicar el pesticida o el tratamiento de control biológico en el momento exacto y no en otros momentos con los efectos que ello tiene sobre el medio. De esta forma podemos desarrollar nuevas herramientas, mapeos de riesgos de plagas, etcétera. Muchas gracias. Vale, pues dale. Buenas tardes y bueno, pues para comenzar, un dato más impactante que el que podemos ver en la diapositiva puede ser que sea 837.212 hectáreas de bosque calcinado. ¿Cuándo? En el año 2022. Solo en un año se pudo calcinar todo lo que equivaldría a 10 veces la superficie de una ciudad como Nueva York. O sea, ya por poco los americanos hacen películas por estas cosas. Entonces, una de estas grandes curiosidades que tiene este tema es que es muy interesante para analizar lo que es el riesgo de incendio. Es decir, esa cantidad de hectáreas estaría justificando el interés que tiene este estudio. Pero lo que es más interesante aún, que como podemos ver en ciencia, nunca estamos nadie de acuerdo con nada. Siempre hay más avances, siempre hay
pues gracias a todos, un mayor volumen de información, y no es hasta hace 14 años que de verdad surge el hermano pequeño para darle más problema, que es la vulnerabilidad ecológica ante incendios. Esa vulnerabilidad ecológica tiene sus inicios por primera vez en el término del presidente de los Estados Unidos, en 1972. Pero es que no fue hasta el año 2000 que unos organizadores, llamados del Panel por el Cambio Climático, ¿no?, dijeron que no solo era social, sino que además era ecológica. Eso ya revolucionó muchísimo más, y no fue hasta el 2010 que de verdad se empezaron a levantar trabajos de este tipo. Por tanto, imaginaos el reto de trabajar con la vulnerabilidad ecológica ante incendios, que es un adolescente, ¿no? En ese reto ya no solo es interesante por su propio peso, sino que es interesante porque, como podemos ver en esta imagen, es que es muy duro, ¿no? O sea, es un ecosistema, un medio natural que está sufriendo, que no puede escapar de ello y que está perdiendo su propio valor, ya sea la madre de Bambi en este caso, o los propios árboles. Es decir, es la fragilidad que tiene el medio, cosa que es mucho más difícil de medir, porque los árboles, los animales, el medio natural no habla, pero nosotros estamos en él. Es por ello de aquí el gran objetivo y el reto de esta tesis, que es desarrollar una metodología para producir una cartografía que nos permita ver exactamente dónde están las zonas más frágiles o vulnerables y también pues, aquellas zonas que el ser humano, nosotros, podemos entre todos intentar disminuir esa pérdida. Es por ello que el objetivo es dar este conocimiento a las asociaciones, a las organizaciones, poder con esta metodología reducir esa pérdida de los valores naturales. Muchas gracias. Y cambiamos de rama de nuevo, ahora pasamos a Ciencias de la Salud y comienza la exposición Ana Belén Romojaro. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Ana Belén Romojaro, soy fisioterapeuta y vengo a hablarles de mi trabajo con los pacientes de cáncer de mama. En 2023 se estimó en 35.000 el número de casos de cáncer de mama en España. Su cirugía ocasiona una pérdida de calidad de vida, pérdida de movilidad del hombro, además de ansiedad y depresión. Esto ocasiona múltiples secuelas y una de las más importantes es el retardo en el inicio de la radioterapia. ¿Por qué? Porque no pueden colocar el brazo en la posición que se precisa con el aparato. Esto les lleva a pasar a la lista de espera de fisioterapia. Para dar una solución a todas esas secuelas que ocasiona la cirugía de cáncer de mama, he planteado el tema de mi tesis, que es diseño y evaluación de un programa de fisioterapia con apoyo digital para pacientes intervenidos de cáncer de mama. El objetivo principal de mi estudio era demostrar que mi programa de fisioterapia con apoyo digital podía mejorar la funcionalidad del hombro en 10 puntos medidos con la escala DAS, que es una escala que mide la funcionalidad del miembro superior. Quería demostrar, además, que podía mejorar la calidad de vida y el rango articular del hombro y disminuir el miedo al movimiento, la ansiedad, la depresión y el dolor. Para ello, diseñé un ensayo clínico. Los pacientes que pertenecían a la rama convencional recibían un folleto de ejercicios como hasta ahora y los pacientes que pertenecían a la rama experimental tenían un programa de fisioterapia con el apoyo digital de una plataforma. En ambos casos tenían un inicio precoz de la fisioterapia y tenían una entrevista motivacional antes de empezar los ejercicios. Solo los pacientes que pertenecían a la rama experimental tenían vídeos de ejercicios adaptados al tiempo de cirugía y al modelo de cirugía. Todo esto colgado en la plataforma. Además, tenían un apartado de meditación y relajación y un apartado de empoderamiento. Los resultados que he conseguido han sido muy satisfactorios porque han mejorado todo lo que quería y además ha disminuido ese dolor, ese miedo al movimiento y esa ansiedad y depresión gracias a ese enfoque integral y ese inicio precoz de la fisioterapia.
El impacto que he tenido ha sido muy alto porque han podido empezar la radioterapia a tiempo, han disminuido los costes porque han estado un poco tiempo en lista de espera y la dirección de enfermería ha quedado tan satisfecha que ha pensado en la creación de una nueva figura de fisioterapeuta gestor de casos para dar continuidad a esta tesis doctoral. Muchas gracias por su atención. Mariano de la Serna. Pues, ¿quién se atreve a curar la enfermedad renal conmigo? Bueno, curar, yo lo que estoy intentando es mejorar y encontrar al final algún tratamiento eficaz para esta patología. Bien, la enfermedad renal crónica se puede definir como la pérdida progresiva de la función renal y el 10% de la población tiene esta patología y se asocia, induce con otras enfermedades como puede ser la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de fuerza y masa muscular. Pues bien, hay una proteína que se llama ILK o Integrin Linked Kinase del inglés, la cual comunica la matriz extracelular de las células con el interior. En el interior también se encontrarán las mitocondrias, que son orgánulos que van a generar energía. Esta energía puede ser por varios procesos y uno es la beta-oxidación. Pues bien, hay estudios que se ha visto que efectivamente en la enfermedad renal crónica y la sarcopenia hay un aumento de la ILK y una disminución de la beta-oxidación. Entonces, nuestro objetivo principal fue ver el papel de la ILK en estas patologías. Bien, pues en cuanto a nuestros resultados, bueno, lo abordamos de dos formas distintas. Uno con un modelo de daño renal, tanto en animales como en células, inducido por ácido fólico, que sería el amarillito, colores de todas las gráficas que hay. Y luego también en un modelo de células musculares, que sería el color naranjita. Pues bien, el daño renal, como podemos ver, va a producir un aumento de fibrosis, una disfunción mitocondrial, bajando la beta-oxidación y también una disfunción de los complejos de la mitocondria y su potencial de membrana. Y igual va a pasar si tratamos a las células musculares con el daño, con el BGP, o ácido fólico, daño renal, BGP, daño muscular. Y por último, para ver de verdad ese papel de la ILK, lo que hacemos es silenciarlo genéticamente, tanto en los ratones como en las células, y podemos ver en verde que todos los parámetros de fibrosis, disfunción, la fosforilación, el potencial mejoran. Así que realmente tiene un papel importante en esta patología. Muchas gracias. Buenas tardes. En nuestro país, 2 de cada 10 niños y niñas viven con obesidad. Estas cifras aumentan en los grupos vulnerables y en determinados niños con nivel socioeconómico más bajo. Aunque la causa de obesidad es ampliamente conocida, un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, los factores que influyen sobre este desequilibrio están aún en estudio, entre ellos el entorno alimentario. El entorno alimentario es todas aquellas oportunidades y condicionantes que influyen tanto a nivel físico, económico, social y cultural. Todo ello, en el caso de los niños, influyen también el entorno alimentario del hogar y los colegios. Por ello, mi tesis intenta evaluar cuál es el impacto que tiene el entorno escolar, el del hogar y el de los barrios. Como objetivo secundario me planteo 3. Uno centrado en el entorno escolar,
donde evalúo la dimensión de la inseguridad alimentaria, que se refiere a la falta de acceso a alimentos saludables debido a la falta de recursos económicos. Con ello intento evaluar en qué situación se encuentran los niños y las niñas de la ciudad de Madrid con esta dimensión y qué impacto tiene en su salud y en su dieta. Después, en cuanto al entorno del hogar, del colegio, intento evaluar el uso del comedor escolar. El uso del comedor escolar tiene una serie de menús que tiene una serie de requisitos saludables, por lo que pueden ser un factor protector para muchos de los grupos vulnerables, como puede mejorar la dieta y la calidad de la dieta en algunos grupos. Después, en cuanto a la disponibilidad en cuanto al entorno alimentario de los barrios, nos centraremos en los barrios de los hogares, tanto de los niños, en sus hogares y en sus colegios. Intento evaluar cuál es la disponibilidad de tiendas no saludables alrededor de los hogares y de los colegios y el impacto que tiene también en su salud, en el sentido de la obesidad y en la dieta. Con todo ello, lo que intento es cuantificar todos estos factores de riesgo que están asociados con el entorno alimentario y cuál es el impacto que tiene en la obesidad y en la dieta. Con ello, intento que haya una serie de intervenciones e implicaciones políticas que mejoren el entorno alimentario y, en consecuencia, mejore la salud de los niños y niñas. Claudio Díaz. Buenas tardes, soy Claudio, investigador predoctoral en el Hospital Ramón y Cajal. Entre ustedes y yo, un estudiante de doctorado que trabaja en un despacho del hospital analizando datos de pacientes con un ordenador todo el día. Y oye, que me encanta, ¿eh? Y es que si todos llevamos encima de nosotros dispositivos que recopilan datos continuamente, relojes de bolsillo, relojes inteligentes, que recopilan nuestros patrones de sueño. Netflix incluso nos recomienda que ver en la televisión según nuestros patrones de visualización. Ahora imaginen una visita en el hospital, análisis de sangre, radiografías, cuestionarios interminables, todo para entender nuestra salud. Y es que todo para entender nuestra salud. Y es que nosotros también recogemos información inmensa sobre nosotros cuando venimos al hospital. La cuestión es que esto lo realizamos de forma aislada y mi tesis busca cambiar esto mediante la integración multiómica. Ahora bien, déjenme darles un dato. 39 millones. 39 millones son las personas que viven con VIH en el mundo. La población de países como Canadá o Polonia. El VIH es como un soldado camuflado que se infiltra en nuestro organismo y destruye las células defensivas, haciendo a los pacientes vulnerables a nuevas infecciones si no se medican. Ahora bien, hay un grupo de pacientes muy especial, menos del 1%, que son capaces de controlar la infección por VIH sin necesidad de medicación. En mi tesis tomamos datos de estos pacientes, ya que creemos en nuestro grupo que su microbiota, es decir, los organismos que conviven con nuestras células en nuestro cuerpo, tienen la clave para esta habilidad tan especial. No tomamos datos solo de su microbiota, sino también de sus genes, de sus proteínas, y los integramos buscando cómo interaccionan entre ellos. Esta interacción nos dará pistas para ver cómo podemos realizar nuevas terapias para curar el VIH. Entonces, ¿podemos cambiar la forma en que la medicina se practica hoy? La respuesta es que sí. La integración multiómica, no solo con respecto al VIH, sino también con otras muchas enfermedades, propondrá nuevos diagnósticos, nuevas formas de tratar las enfermedades e incluso podemos prever riesgos de salud antes de que ocurran. La integración multiómica tiene la llave para abrir una nueva era de la medicina personalizada y mi tesis es solo un paso más allá en esta nueva era. Gracias por su atención. Julio Hernández. ¿Sí? Cuando quiera.
Estoy seguro de que todos los que están aquí ahora mismo, en algún momento de su vida, han realizado estiramientos. Y si les digo que hay decenas de investigaciones que han demostrado que los estiramientos pasivos disminuyen la capacidad de generar fuerza y aumentan el riesgo de lesionarse. Mi nombre es Artemio Hernández y llevo más de 15 años dedicado a la rehabilitación motriz. Aún recuerdo cuando empecé, estaba ansioso por poner en práctica todo lo que había aprendido en la facultad, en los libros. Pero ¿qué pasó? Que cuando empecé a aplicarlo a mis pacientes, los resultados obtenidos no eran los esperados. Así que empecé a investigar y empecé a plantearme todo desde cero, cómo funciona el músculo, pero sobre todo, cómo era la relación con el sistema nervioso. El planteamiento era, si el cerebro es el principal responsable de la función motriz y la efectividad depende de la comunicación entre ambos, si mejoro la comunicación, ¿mejorará la función? Descubrí en la bibliografía que esto solo se había trabajado con pacientes de enfermedades tipo parálisis espástica y este tipo. Y ahí nació el proyecto de mi tesis. ¿Y si aplicamos esto a personas normales, entre comillas? Personas que realizan actividad física 2 o 3 veces a la semana. El problema fundamental fue que en los papers que había encontrado no se detallaba la metodología que se había utilizado, así que tuve que profundizar en cómo era el proceso de comunicación entre el cerebro y el músculo. Y descubrí algo muy interesante, y es que en posiciones de máximo acortamiento muscular, en las posiciones en las que la articulación está acortada al máximo, la comunicación entre el cerebro y el músculo depende fundamentalmente de otra motoneurona que no es la principal, no es la que se usa habitualmente. Y que además, si esta fallaba, la función del músculo se veía afectada. Así que puse todo esto en práctica. Empecé a llevar a la gente a estas posiciones de acortamiento y me di cuenta que eran similares a los de los estiramientos, solo que la fuerza se aplicaba desde el otro lado. Es decir, en los estiramientos la fuerza se hacía desde un lado y en las posiciones de máximo acortamiento la resistencia se aplicaba desde el lado contrario y además se resistía con una fuerza muscular voluntaria traída desde la corteza cerebral. Pues eso fue lo que hicimos en nuestra investigación, aplicarlo y compararlo con otros métodos de entrenamiento que se usan habitualmente. Los resultados verificaron nuestra hipótesis y no solo tras varias semanas de aplicación, sino inmediatamente después de la primera aplicación. Esto supone una novedosa y muy interesante perspectiva en el enfoque del entrenamiento, y no solo con personas sanas, sino también en el mundo de la rehabilitación y del deporte. Muchas gracias. Y pasamos ya a la última rama de conocimiento, arte y humanidades, y comenzamos con María Pilar Jiménez. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Jiménez, soy doctoranda en lenguas modernas. Supongo que todos vosotros habéis estudiado inglés como lengua extranjera en secundaria y en bachillerato y os insistieron en la importancia de ser capaces de comunicarse en una lengua extranjera. Y por comunicarse me refiero más específicamente a poner en práctica el lenguaje oral, además de las otras destrezas comunicativas. Según esto, cabría pensar que la forma en que os enseñaron la lengua inglesa servía para alcanzar este propósito, ¿verdad? Pues bien, debemos tener en cuenta que tanto las leyes educativas europeas como las españolas han venido promoviendo que los estudiantes tienen que ser capaces de expresarse oralmente de una manera fluida en la lengua extranjera, en este caso inglés, y que además una prueba oral sea incluida en el examen de inglés del EBAU. Sin embargo, hasta ahora esto no se ha llevado a cabo. Por lo que respecta al plano de la investigación, en el contexto educativo español, nos encontramos que hay estudios, unos cuantos estudios preliminares sobre este tema. Por ello, nuestra investigación la hemos basado en el concepto llamado efecto rebote, traducción del término Westbach, que recoge la literatura anglosajona y que se refiere a la importancia, a la influencia que tiene la evaluación sobre la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo de nuestra investigación está centrado en determinar en qué medida la inclusión de una prueba oral en el examen de inglés de la EBAU modificaría las actitudes de los docentes y su enfoque de enseñanza del inglés como lengua foránea.
Para llevar a cabo, bien, el objetivo de nuestra investigación está centrado, sí, como os he explicado, en determinar esa influencia. Bien, para llevar a cabo nuestra investigación hemos diferenciado dos fases y también adaptándolo a las nuevas leyes educativas, que eso también nos ha representado pues, alguna dificultad en el avance de la investigación. Consideramos que la relevancia de nuestra investigación, de nuestra tesis, radica en la influencia que tendría ese componente, la inclusión de ese componente oral a nivel de innovación curricular, de forma que las nuevas metodologías didácticas propiciarían que los alumnos se basarían en aprendizajes previos, adquiridos previamente, por lo tanto movilizando procesos cognitivos superiores en vez de aprendizajes memorísticos simplemente reproductores de conocimientos. Gracias. De tiempo. Me he pasado. Muy poquito, pero te has pasado. Estaba yo dando las gracias. Bueno. Jihing Wan. Muchas gracias. ¿Han visto la película Los Años Bárbaros? ¿Les suenan los nombres Nicolás Sánchez Ábalos y Manuel Lamana? ¿O saben algo sobre la Federación Universidad Escolar de Madrid o la Constitución de Valle de los Caídos? Buenas tardes, soy Ijinwa. Me gustaría presentarles el tema de mi tesis doctoral. El valor de la literatura de exilio republicano, un análisis desde la perspectiva de la obra de Manuel Lamana. Para contestar a las preguntas iniciales, hay que saber, la película Los Años Bárbaros, dirigida por Fernando Goromo y basada en la novela Otros Hombres de Manuel Lamana, nos cuenta una historia real. Lamana y Sánchez Ábalos eran dos jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Madrid, hoy la Universidad Complutense, que fueron detenidos por su participación en la reorganización de la Federación Universidad Escolar La FUE en 1957. Y como castigo tuvieron que trabajar en la construcción de Valle de los Caídos. Gracias a la ayuda de algunos compañeros y dos amigas norteamericanas, Barbara Propp Solomon y Barbara Mailer, ambos lograron huir de Valle al año siguiente y cruzar los Pirineos para empezar un largo exilio que Lamana pasó primero en Francia y después en Argentina. Partiendo de esta historia, el objetivo principal de mi tesis doctoral es investigar la literatura de exilio desde la visión de un escritor exiliado, Manuel Lamana, para explorar la realidad histórica de la FUE, de su fuga, más allá de los mitos han surgido a su alrededor, y de su exilio en Francia y en Argentina a partir de finales de los años 40. Aparte de Otros Hombres, Lamana escribió otra novela, Los Inocentes, que relata su infancia durante la Guerra Civil desde la perspectiva de un adolescente de 14 años, y su obra Diario a dos voces, escrito en colaboración con su padre José María Lamana y publicada de manera póstuma en 2013, nos proporciona ambos memorias contrapuestas, recordando sus respectivas experiencias en los campos de concentración de Francia en 1939. Lamana también interpretó las teorías filosóficas de existencialismo, la libertad y la relación con el mundo en sus obras Existencialismo y literatura de la posguerra y la novela de la posguerra. De ahí que se analizan tanto la creación literaria como los ensayos críticos para poner en valor su obra en el contexto de la literatura de exilio. En este caso, podemos considerar que el estudio de la obra de Manuel Lamana es un ejercicio de recuperación literaria histórica. Por tanto, ¿cómo definimos el valor de su obra? Después del primer periodo de mi investigación, podemos apreciar su valor desde tres ángulos. La literatura de Manuel Lamana es, por un lado, un importante testimonio de los acontecimientos históricos. Por otro, se trata de una creación que combina testimonio y ficción, y finalmente constituye una valiosa materia prima para explorar la situación social, tanto nacional como internacional, de la posguerra y de su exilio. Muchas gracias.
Bueno, y para finalizar las intervenciones, Aristóbulo Bausela. Pues buenas tardes, Aristóbulo Bausela. El hábito epigráfico en una zona que tenéis ahí, que es la confluencia de dos provincias romanas, imaginar el imperio, lo lejos que está y donde estamos, de 4 provincias donde además existen 4 pueblos prerromanos, pues los astures, los betones, los galaicos y los baceos, un campamento militar importante de una legión que es Petabonium, con unas vías de comunicación que vertebran ese territorio y además con 2 fuentes importantes económicas, que es una zona minera del oro y además unas salinas. Con un conflicto que aparece en la Edad Media de querer ajustar la historia a la realidad, de identificar una capital de provincia como era Zamora, que le tratan de identificar con Ocelo Durin, y además con un distinto grado de romanización desde una zona muy concreta, que es donde está el campamento, a otras zonas absolutamente alejadas, y además con distintas deidades, distintas formas de entender la religiosidad. Pues esto todo es lo que abarca esta tesis doctoral, que es el hábito epigráfico en la confluencia de los conventus Emeritensis, Cluniensis, Asturum y Bracaaugustarum. El objetivo de todo esto, recuperar toda esa información que ahí se viene estudiando de la Edad Media, pero muy dispersa, y hacer un corpus que nos permita ser una base importante para el estudio de una zona como puede ser la provincia de Zamora. Problemática, pues la recuperación de ese material, muchas veces perdido, muchas veces estelas que están en casas, que se han caído, gente que no te deja acceder a ella porque como huelan que hay un trabajo detrás de eso no te dejan acceder, o en otros casos la propia localización, están en las torres de las iglesias y no se llega a ella y tenemos que estar utilizando drones, ¿no? O muchas veces cómo están puestas a la intemperie y se ha perdido buena parte del relieve y tenemos que utilizar pues, tratamiento digital de imágenes, ¿no? La contribución, pues hay 2 clarísimamente, una contribución académica de poner un corpus que quede a disposición pues, de los estudios posteriores y poner en valor lo que es el conocimiento de esa Zamora romana, y luego uno que me parece tan importante, que es la divulgación cultural para la gente de los pueblos, que sean conscientes de lo que tiene, que muchas veces para ellos es una piedra con letras y no saben lo que representa detrás todo esto, y detrás de la tesis lo que viene es un planteamiento de querer integrar ese conocimiento con el turismo rural y con la necesidad que están de poner en valor cada uno de los elementos que tienen en los pueblos. Si conseguimos todo eso, pues daremos un paso a esa España vaciada, a esa España rural. Así que vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora vamos a 20 minutos, ¿de acuerdo?, para dar... Y a continuación, pues tendremos los resultados. Bueno, creo que estamos todos. Para finalizar, en primer lugar, pedir disculpas por parte del vicerrector de investigación, que quería estar aquí para felicitaros y, en fin, para compartir un rato con vosotros, pero finalmente no ha podido llegar. Y, en segundo lugar, agradecer al jurado pues, la difícil labor que ha tenido. Más importante todavía, felicitaros a todos por vuestras presentaciones. Aunque no ganéis, es un reto muy complicado. Creo que todos habéis sido muy valientes por enfrentaros a presentar algo en un periodo tan corto de tiempo, en 3 minutos, ¿de acuerdo? Así que enhorabuena a todos, aunque no resultéis los finalistas. Dicho esto, pues vamos a empezar a nombrar a cada uno de los ganadores. En la rama de Ingeniería y Arquitectura, Elena Aragoneses de la Rubia. En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, Andrea Gabriela Pana. En la rama de Ciencias, David Rincón Montón.
En Ciencias de la Salud, Julio Artemio Hernández Trujillo. Y en la rama de Artes y Humanidades, Aristóbulo Bausela Sánchez. Enhorabuena a todos, ganadores y no ganadores. Y aquellos que seguís haciendo el doctorado el año que viene, os animo a que os volváis a presentar. Así que damos por finalizada la sesión.